Derrota total. Ucrania y sus patrocinadores occidentales, la OTAN y la Unión Europea, finalmente capitulan. Tras casi 4 años de una guerra brutal e innecesaria, presenciamos al fin lo que tantas veces vaticinamos en este canal desde hace tanto tiempo: la derrota total de Ucrania, la OTAN y la Unión Europea. El plan de paz de 28 puntos propuesto por el presidente Donald Trump establece prácticamente todas las condiciones demandadas por Rusia. En este sentido, el mal llamado plan de paz de Trump representa en realidad una rendición de Ucrania, la OTAN y la Unión Europea contra Rusia. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos demoliendo mitos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también a través de las suscripciones, las membresías y quien quiera también a través de nuestra cuenta de PayPal. Derrota total de Ucrania, de la OTAN y de la Unión Europea. Efectivamente, el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump representa una capitulación, o dicho de otra manera, representa una declaración de rendición, una derrota total, tanto de Ucrania como así también de la OTAN y de la Unión Europea. Y representa además para Rusia una victoria, pero una victoria relativa, no una victoria total. Por lo general, realizamos una interpretación de la guerra a partir de categorías deportivas. En el deporte, en un partido de fútbol, béisbol, básquetbol o tenis, si aparece un perdedor total, debe necesariamente aparecer al otro lado, en el lugar del contrincante, un ganador total. Sin embargo, las guerras y la geopolítica no siempre presentan esa lógica binaria. Bien puede aparecer un perdedor y al otro lado otro perdedor, o como en este caso, un perdedor total, una derrota total de Ucrania, la OTAN y Europa, y una victoria por el momento relativa de Rusia, lo cual no connota necesariamente que en el caso de que Rusia vaya a convalidar este acuerdo de paz, esa victoria por el momento relativa no pudiera, con el correr del tiempo, metamorfosear en una victoria total, pero ya no a través de la acción militar, sino a través de la acción política. Presentemos los puntos del plan de paz propuesto por Trump y recorramos entonces después actor por actor el significado de un acuerdo en estos términos o en términos parecidos a esto, para finalmente realizar una explicación de esto de la derrota total de la OTAN y por el momento la victoria relativa de Rusia, ¿sí? Comencemos entonces con el texto publicado hace muy poquito tiempo, con los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania y Rusia. Por cierto, esto de plan de paz, una vez más, responde a la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos. En realidad, difícilmente podría Estados Unidos presentar un plan de paz cuando Estados Unidos motorizó esta guerra. Sin embargo, el gobierno de Trump, desde su llegada, a pesar de perseverar en su patrocinio
a Ucrania, tanto militar como económico. A la vez realiza esta doble función de partícipe y mediador y por ende presenta esto como un plan de paz y no como en realidad una declaración de rendición de la principal promotora de la guerra, el principal partícipe en esta guerra, Estados Unidos. ¿Sí? Esta es la forma de comercialización del plan por parte del gobierno de Trump, pero recuerden el contexto. ¿Sí? Comencemos entonces punto por punto, recordando que básicamente Rusia establecía como condición política, en primer lugar, la neutralidad de Ucrania respecto a la guerra. Esa es la razón del inicio de esta guerra. Como siempre, remachamos en infinidad de oportunidades. Acá no presenciamos la guerra de agresión de Putin contra Ucrania como consecuencia del imperialismo ruso, sino por el contrario, presenciamos, en este caso, la guerra de agresión de la OTAN contra Rusia con motivo de su expansión hacia el este, con motivo de su expansión militar hacia las fronteras de Rusia, en particular hacia Ucrania, donde Rusia estableció una línea roja y después de innumerables intentos de negociación para generar un acuerdo respecto a el freno de la avanzada de la OTAN hacia Rusia, finalmente comenzó lo que los rusos caracterizan como operación militar especial. Ese el trasfondo de la guerra y cuáles las condiciones entonces, lógicamente, de Rusia para la finalización de la guerra. En primer lugar, la neutralidad de la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN. Naturalmente también su desmilitarización, porque de lo contrario esa neutralidad carecería de fundamento, ¿sí? Porque cualquier declaración de neutralidad acompañada por una carrera armamentística y un desarrollo militar creciente para Rusia generaría de la misma forma un peligro existencial en su frontera, lógicamente. Por ende, neutralidad respecto a la OTAN. En segundo lugar, desmilitarización. En tercer lugar, desnazificación. Y de esta manera los rusos conceptualizan básicamente la salida del ultranacionalismo ucraniano del poder en Ucrania. Y en cuarto lugar comienzan las demandas territoriales de Rusia, las cuales lógicamente con el correr de la guerra fueron presentando cambios. Inicialmente Rusia establecía como condición el reconocimiento de Crimea, ya anexionada a Rusia y con más del 90% de los crimeos, de la población de Crimea, queriendo, por cierto, esa anexión según las propias encuestas estadounidenses. En segundo lugar, establecía Rusia primero la independencia de los oblast ucranianos tomados por los ucranianos prorrusos luego del Maidán en 2014, las provincias separatistas, Donetsk y Lugansk. Primero Rusia quería su reconocimiento, después, posteriormente, realizó la anexión de ambas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk a Rusia y, por último, estableció además la anexión de dos provincias adicionales, Gerson y Zaporilla, todavía estas tomadas por Rusia hasta más o menos la mitad de cada una, ¿sí? A diferencia de Lugansk, ya capturada por completo, y el Donetsk capturada en más de la mitad de su territorio, ¿sí? Esas las condiciones y así comienza este documento. Se confirmará la soberanía de Ucrania, punto número 1. Básicamente, esto determina la continuidad de la existencia del Estado ucraniano de una manera distinta, pero no desaparece Ucrania, algo, por cierto, nunca reclamado
por Rusia. Número 2, se concluirá un acuerdo de no agresión integral entre Rusia, Ucrania y Europa. Se considerarán resueltas todas las ambigüedades de los últimos años. Bueno, un acuerdo entre las partes. Número 3, se espera que Rusia no invada los países vecinos y que la OTAN no se expanda más. Aquí el compromiso más importante y aquí la condición fundamental demandada por Rusia, el fin de la expansión de la OTAN. Rusia carece de voluntad expansionista y comenzó una vez más esta guerra a raíz de la expansión de la OTAN. Por ende, si esto determina el fin de la expansión de la OTAN, Rusia, sin ningún problema, puede convalidar un acuerdo, incluida el fin de cualquier posibilidad de avance territorial de Rusia, siempre y cuando la OTAN responda a este compromiso. Número 4, se celebrarán un diálogo entre Rusia y la OTAN con la mediación de Estados Unidos para resolver todas las cuestiones de seguridad y crear condiciones para la desescalada con el fin de garantizar la seguridad mundial, aumentar las oportunidades de cooperación y el desarrollo económico futuro. Bueno, aquí otra de las cuestiones importantes de trasfondo siempre de este conflicto, ya no la cuestión específica de la expansión de la OTAN hacia Rusia y la línea roja de Rusia en Ucrania, sino directamente aquí el comienzo de un diálogo respecto a toda la arquitectura de seguridad europea, algo necesario, demandado también por Rusia, aunque no en las condiciones específicas para esta guerra. Así que Rusia muy bien podría convalidar esto, lo cual solo presenta la voluntad de un diálogo respecto a estas cuestiones. Después pueden comenzar las negociaciones y aún así no generar ningún acuerdo, pero por lo menos establece aquí esto, esa posibilidad. Número 5, Ucrania recibirá garantías de seguridad confiables. Garantías de seguridad, la palabra clave para los ucranianos y para los europeos y para los señores de la guerra, incluso los estadounidenses también, quienes machacan y machacan con lo de garantías de seguridad en el sentido de la intervención de la OTAN. Y aquí sí presenta este término, garantías de seguridad, pero, perdón, pero no determina qué garantías ni de qué forma, solamente una vacua formulación de garantías de seguridad confiables y nada más que eso. Número 6, el tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania estará limitado a 600.000 efectivos y acá esto responde a la demanda rusa de la desmilitarización de Ucrania. Con esta cantidad de efectivos descendería notablemente, pero aún así este valor, evidentemente negociable, el primer borrador del acuerdo, podría presentar un recorte mayor, ¿sí? Muy probablemente, en el caso de que los rusos comiencen una negociación seria sobre esta base, quieran aquí un recorte bastante mayor, ¿sí? Por cierto, yo en el lugar de Putin no querría de ninguna manera más de 200.000 efectivos o directamente la ausencia de Fuerzas Armadas en Ucrania. Pero bueno, aquí ya con estos 600.000 ya comienza a responder a la segunda demanda mencionada antes de Rusia, la de la desmilitarización de Ucrania. Número 7, Ucrania acepta consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en el futuro. Clarito. Recuerden que apenas perpetrado el golpe de Estado contra Yanukovych con el Maidán, el próximo presidente, Poroshenko, genera en Ucrania una reforma de la constitución ucraniana, la cual promulga abiertamente el ingreso a la OTAN, ¿sí? Bueno, esto desaparecería, con lo cual desaparecería la perspectiva del ingreso a la OTAN por parte de Ucrania, pero también desaparecería desde la parte de la OTAN, ¿sí? Desde la propia declaración de la OTAN de rechazar el ingreso de Ucrania no solamente ahora, sino a futuro. Recuerden, ese anzuelo, o sea, la zanahoria ofrecida por la OTAN de que Ucrania en el futuro
podría realizar el ingreso a la OTAN. ¿Sí? Lo rechazan y lo rechazan en el presente porque el ingreso generaría inmediatamente la guerra entre la OTAN y Rusia, porque si un país en guerra, Ucrania, participa en la OTAN, entonces toda la OTAN debería responder a la guerra en nombre de, o acompañando el artículo 5, ¿sí? De defensa conjunta del Tratado del Atlántico Norte, el tratado fundador germinal de la OTAN. Por ende, ¿cuál la promesa eterna de la OTAN a Ucrania? Ustedes no pueden el ingreso ahora, pero podrán en el futuro. Bueno, esto también desaparecería con este acuerdo, con lo cual, una vez más, cumplida una de las condiciones de Rusia. Número 8. La OTAN acuerda no estacionar tropas en Rusia. Bueno, otra condición más especificando la demanda y cumpliendo la demanda de Rusia. Número 9. Aviones de combate europeos estarán estacionados en Polonia. De hecho, Polonia ya presenta una base misilística de la OTAN. Establecer aviones de combate ahí no connotaría verdaderamente un problema para Rusia. Ya aparecen aviones de combate ahí propios, lógicamente, de Polonia. Número 10, aquí interesante, como una de las pocas condiciones favorables a Ucrania, garantía de Estados Unidos. Perdón, número 10, sí, esto no favorable a Estados Unidos, perdón, esta es una cláusula ingresada por Estados Unidos. Más adelante va a aparecer la garantía de el ingreso de la OTAN, perdón, el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, como aparecía EU, ahí, de ahí la confusión con Estados Unidos y Unión Europea. Esto, en concreto, una garantía impuesta, obviamente, en la redacción por Estados Unidos de el pago de una compensación. Estados Unidos recibirá una compensación por la garantía. Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía. Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada y decisiva, se restablecerán todas las sanciones globales, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo. Si Ucrania lanza un misil contra Moscú, San Petersburgo, sin causa justificada, la garantía de seguridad se convalidará inválida. Bueno, aquí la supuesta participación de Estados Unidos en el caso de un avance ruso después de la firma de este acuerdo, pero no establecen la obligatoriedad de esa respuesta militar. Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales. Podría responder militarmente Estados Unidos patrocinando nuevamente a Ucrania con armamento, pero no necesariamente con la participación, ¿sí? Aquí sí, lo mencionado antes, condición 11 o punto número 11, Ucrania es elegible para ser miembro de la Unión Europea y recibirá acceso preferencial. Atención, europeos, esto va a determinar la quiebra final de la Unión Europea, sin lugar a dudas, pero este es uno de los puntos de alguna manera beneficiosos para Ucrania, y Rusia nunca rechazó el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Número 2, un paquete global de medidas contundentes para la reconstrucción de Ucrania que incluye, bueno, entre otras cosas, la creación de un fondo y demás, extracción de militares, bueno, todo el negocio de Estados Unidos aquí, ¿sí? Metidas en este paquete global de medidas para la reconstrucción de Ucrania, el negocio de la guerra, siempre. Más aquí, más abajo, el punto número 13. Rusia se reintegrará en la economía mundial, levantamiento de sanciones y acuerdo de cooperación económica con Estados Unidos. Rusia será invitada a reincorporarse al G8. Bueno, básicamente el fin de las sanciones. Número 14. Los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera. 100.000 millones de dólares rusos se invertirán en iniciativas lideradas por Estados Unidos para la reconstrucción e inversión de Ucrania. Estados Unidos recibirá el 50% de ganancias de esta iniciativa. Europa aportará otros 100.000 millones de dólares para incrementar la inversión disponible en Ucrania. Bueno, de los 300.000 millones de dólares congelados, 200.000 devueltos y 100.000 supuestamente usados para el negocio de la reconstrucción. Esto obviamente también
discutible más adelante por Rusia. Punto número 15. Punto número 15. Se establecerá un grupo de trabajo estadounidense-ruso sobre cuestiones de seguridad para promover y garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones de este acuerdo, algo formal. Punto 16. Rusia consagrará en la ley su política de no agresión hacia Europa y Ucrania. Bien, algo formal. Punto 17. Estados Unidos y Rusia acordarán prorrogar la vigencia de los tratados sobre la no proliferación y el control de las armas nucleares, incluido el tratado START 1, y también seguramente el New START, la continuación del START 1. Bueno, acá cuestiones de fondo, sin dudas demandadas por Rusia, pero en el marco de una negociación más amplia, no en el marco de la guerra en Ucrania, pero sin dudas como parte del trasfondo, ¿sí? Lo cual responde a la reconsideración estadounidense de su política con respecto a Rusia, ¿sí? Como producto de la victoria militar de Rusia en Ucrania, Estados Unidos finalmente flexibiliza su posición respecto a los acuerdos nucleares y comienza nuevamente las negociaciones para generar acuerdos como en el pasado, cuando en realidad por lo menos desde Bush hijo en adelante, Estados Unidos estaba abandonando uno tras otro los acuerdos nucleares y los acuerdos misilísticos como parte de esta geopolítica global imperial de expansión y de rechazar la posibilidad de cualquier contrapartida, cualquier negociación, la existencia de otros polos de poder. Bueno, finalmente aquí el reconocimiento de todo eso, reactivando las negociaciones sobre cuestiones nucleares como quiso Rusia y como quiere China desde hace tiempo. Número 18. Ucrania acepta ser un Estado no nuclear de conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, la garantía de una Ucrania desnuclearizada. De esta manera desaparece la locura de Ucrania, en algún momento incluso declarada por Zelensky, de querer armas nucleares. Si esto desaparece aquí de manera cabal y absoluta. Número 19. La central nuclear de Zaporilla se pondrá en marcha bajo la supervisión de la OEA y la electricidad producida se distribuirá por igual entre Rusia y Ucrania, 50 y 50. Bien. Número 20. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y en la sociedad destinados a promover la comprensión y la tolerancia de las diferentes culturas, a eliminar el racismo y los prejuicios. Por ende, aquí esto promulga el respeto al idioma ruso en Ucrania. Esa es la cuestión problemática de fondo. Otra demanda rusa incluida dentro de la desnazificación de Ucrania. Finalmente, en el punto 21, comienzan, aquí sí, las cuestiones ligadas a los territorios. Hasta acá, en lo político, todas las demandas de Rusia aceptadas, y aquí comienzan las cuestiones territoriales, ¿sí? Primer punto dentro del punto 21, punto A. Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidas como rusas de facto, incluso por los Estados Unidos. Bueno, primer punto importante, Crimea, Lugansk y Donetsk, cierto, de facto. Esto no connota el reconocimiento formal, menos aún por Ucrania, pero sí el reconocimiento de la existencia de estas oblasts, estas provincias, como parte de Rusia, incluso por Estados Unidos, y todo lo demás una cuestión meramente simbólica. Así que, una vez más, Rusia aquí ganando. Punto B. Aquí el punto B. Jersón y Zaporilla quedarán congeladas a lo largo de la línea de contacto, lo que significará un reconocimiento de facto a lo largo de la línea de contacto. Quizás el único punto con una victoria relativa de Rusia, ya que recuerden que en
la última declaración de Rusia respecto a las condiciones para la finalización de la guerra, habían promulgado la inclusión de Jersón y Zaporilla por completo. Esto determinaría la inclusión de Jersón y Zaporilla en su estado actual, en el sentido de el congelamiento de la línea de frente, lo tomado por Rusia para Rusia, el resto para Ucrania. Y en el punto C, Rusia renunciará a otros territorios acordados que controla fuera de las 5 regiones. Bueno, esto básicamente en Dnipropetrovsk, en Kharkov y Sumy, pedacitos todavía muy pequeños, si bien estratégicos, muy pequeños. Aún los rusos pueden realizar esta concesión sin problemas. De hecho, en ninguna declaración aún promulgaron estas regiones como parte de Rusia, por ende podrían realizar esta concesión sin más. Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte de Donetsk que controlan actualmente, y esta zona de retirada se considerará una zona de amortiguamiento desmilitarizada neutral, reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada. Bueno, acá una de las condiciones de Putin, el retroceso de las fuerzas ucranianas del Donetsk, esto concedido, pero con la condición de que Rusia no genere una ocupación militar. Esto posiblemente aceptable, con lo cual, una vez más, una condición impuesta a piacere por Rusia, ¿sí? Número 22. Tras acordar los acuerdos territoriales futuros, tanto Rusia como Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza. Número 23. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dnieper para actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de grano a través del Mar Negro. Rusia podría convalidar esto sin problemas. Número 4. Se establecerá un comité humanitario para resolver los asuntos pendientes respecto a prisioneros, civiles detenidos, un programa de reunificación familiar. Bien, cuestiones acordables por ambas partes. 25. Y atención a esto, Ucrania celebrará elecciones en 100 días. Adiós a Zelensky, en poco más de 3 meses. De una, así, qué cambio con este plan, mamita. Número 26. Todas las partes involucradas en este conflicto recibirán amnistía total por sus acciones durante la guerra y aceptan no presentar reclamaciones ni considerar quejas en el futuro. Esto particularmente duro para Ucrania y para Europa, ¿no? Ya que machacan y machacan con los crímenes de guerra de Rusia supuestamente y demás, y la necesidad de enjuiciamiento. Adiós a todo eso. 27. Este acuerdo será jurídicamente vinculante. Su aplicación será supervisada y garantizada por el Consejo de Paz, presidido por Trump. Se impondrán sanciones en caso de incumplimiento. 28. Una vez que todas las partes aprueben este memorando, el cese al fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambas partes se retiren a los puntos acordados para comenzar la implementación del acuerdo. Bueno, en concreto, después de esta larga recorrida, básicamente todos los puntos demandados por Rusia, con la excepción de un punto a medias, el de y podemos presentar el mapa, por cierto, con respecto a esto, el de la inclusión, la anexión de Jersón y Zaporilla solamente en la parte ya tomada por Rusia, ¿sí? ¿Cuál la parte tomada por Rusia de Zaporilla? Básicamente esta de aquí. Sí, me acompaña por aquí la división de provincias. Aquí. Bien, aquí Lugansk ya tomada en su totalidad. Aquí Donetsk. Esta es la parte tomada por Rusia. Este el pedazo faltante, quizás aquí con la última conglomeración militar defensiva ucraniana de peso en esta zona. Ucrania abandonaría esto y todo esto, una vez más, aparecería en manos rusas, sin presencia militar, pero aparecería como territorio ruso, con administración rusa. Por aquí, Zaporilla, ya tomada en toda esta región, todavía faltante para Rusia este pedazo, con avances muy, pero
este pedazo de aquí mejor. Avances muy fuertes últimamente por aquí y por aquí. Esto lo podría conquistar relativamente rápido en el contexto de una guerra de desgaste, ¿sí? Los territorios de Zaporilla hasta el Dnieper, no así la otra margen de el Oblast de Zaporilla con una parte de la ciudad capital de Zaporilla. Recuerden que la ciudad presenta dos márgenes, una por aquí y otra por aquí, ¿sí? Bueno, entonces esto generaría por el momento la permanencia de toda la ciudad de Zaporilla dentro de Ucrania y el resto todo hacia abajo para Rusia y algo parecido con Gerson, ¿sí? Aquí Gerson tomada en todo, prácticamente en la gran mayoría de su territorio, pero con este pedacito aún no tomado y la capital, por cierto, ubicada del otro lado, ubicada aquí. Recuerden que Rusia la conquistó en 2022, la conquistó muy rápidamente, pero esta cabeza de puente después generaba un esfuerzo bélico muy fuerte para su defensa, entonces retrocedió estratégicamente Rusia en aquella famosa operación comandada por Surovikin para poder establecer el foco en el Donbass con muchísimo éxito, ¿sí? Entonces, esto para Rusia y esto para Ucrania, ¿sí? Con lo cual, básicamente en términos territoriales, todo lo requerido por Rusia, con la excepción de estos pedacitos, y la salida de Rusia de los territorios todavía no reclamados, por ejemplo, Dnipropetrovsk, aquí, este pedacito de aquí, perdón, un poquito más, porque sí, no, esto de aquí, la parte de abajo, esto ya es Zaporilla, así que esto y estos pedacitos aquí, muy chiquititos, en Dnipropetrovsk, más arriba en Kharkov, bueno, la devolución de, en primer lugar, estos entrantes así, como por ejemplo aquí en Vovchansk, esto aquí, y la devolución, evidentemente, también de estos territorios en esta zona, ¿sí? Ubicados a la izquierda de Lugansk. Y por último, en Sumy, aquí más arriba, la devolución de esto, ¿sí? Con la excepción de aquí, de esta zona aquí con Kupiansk, todo lo demás prácticamente intrascendente para Rusia. Y una vez más, este borrador genera un principio de negociación. Rusia podría, a partir de esto, determinar, por ejemplo, que si abandona Sumy, si abandona la parte norte de Kharkov aquí arriba, esto de aquí, pero, esta partecita de aquí, pero no abandona la parte de Kharkov ubicado a la derecha del río Dnieper, esta de aquí, considerado como defensa natural, ¿sí? Por ende, en concreto, podemos conceptualizar sin dudas esta propuesta, este plan de paz, como un reconocimiento de la derrota de la OTAN, como una capitulación, como el reconocimiento de la derrota total de Ucrania, de la OTAN y de la Unión Europea, pero con distintos impactos para las partes. Para Ucrania, sin dudas, esto aparece como una derrota total y absoluta, sin matices. El país aparece desolado, condenado al fracaso, y pronto lo abandonarán y ya no lo recordarán más allá de los negocios iniciados por Estados Unidos y por Europa en su reconstrucción, en el mejor de los casos, posiblemente ni siquiera eso, con lo cual aquí presenciamos desde la parte ucraniana este acuerdo como una tragedia, pero en este momento incluso una tragedia menos trágica, menos terrible que un acuerdo hecho más adelante. Como nosotros remachamos desde
hace 3 años, cuando participábamos en Deutsche Welle, antes de nuestra censura, cuanto antes el acuerdo de Ucrania con Rusia, para Ucrania mejor. Cuanto más tiempo, más territorio perdido, más gente muerta, más destruida su economía. Así que derrota total y absoluta para Ucrania, una tragedia, pero sí, cuanto antes una tragedia un poquito menos trágica, un poquito menos terrible. Aún así, derrota absoluta. Para Zelensky, bueno, derrota total también. Su reemplazo en 100 días, según este plan, y después su condena al ostracismo. En Ucrania seguramente no podrá aparecer por las calles, no podrá aparecer públicamente porque lo responsabilizarán en gran medida del desastre de la guerra. Los estadounidenses mucho no lo quieren, él aparece al tanto de demasiados secretos, lo mismo los británicos, obviamente los rusos tampoco, con lo cual una situación muy difícil incluso con miras a su supervivencia, ¿no? Pensable tal vez un exilio en Israel, como el resto de los implicados en el caso de corrupción actual. Pensable, pero aún así, más allá de cualquier dinero robado por este señor, en cantidades millonarias, un futuro negro, sin dudas. Y quizás ningún futuro, cuidado. Cuidado con las ventanas abiertas, los balcones, las cáscaras de banana en el piso, ¿sí? Los resbalones. Cuidado, especialmente por parte de los servicios de inteligencia occidentales. Del lado de Europa, considerando Europa, también presenciamos una derrota total y absoluta. Europa, como producto de esta guerra, aparece deteriorada, aparece rota, en recesión, en un fuerte proceso de desindustrialización, con elevada inflación, con una sociedad rota, clases dirigentes ajenas a los problemas de los ciudadanos de a pie. Aparece también completamente sometida y aparece por propia decisión humillada frente al mundo, ¿sí? El rol soñado por estos líderes europeos corruptos e inoperantes, el rol de Europa en el mundo y esto de nosotros debemos participar en las decisiones y esto de, por ejemplo, realizar visitas a China y amonestar a los chinos, ¿sí? Primero, me recuerdo cuando von der Leyen, Macron incluso, realizaban visitas a China eh, con el pedido de por favor ayúdennos en la guerra y a la vez con el dedito levantado amonestaban a los chinos como una suerte de autoridad imperial global con el derecho a determinar quién sí, quién no, retos, sanciones, bueno, los chinos muertos de risa, al lado de China, la principal potencia mundial en términos económicos, sin duda, y cada vez más en términos políticos y económicos, políticos y, y militares también, Europa aparece como un enano, ¿sí? Genera risa. Pero bueno, por todo esto, hoy día Europa, además de destruida, también aparece humillada por sí misma o por sus clases dirigentes y sus clases dominantes, tanto en lo político como en lo económico, y con, si alguna vez participó entre las grandes potencias decisoras de los grandes asuntos mundiales, desde ahora ya no más, ¿sí? Así que derrota total para Europa y cuidado con la posible implosión de la Unión Europea ahora. ¿Sí? Cuidado con la imposible implosión de la Unión Europea, porque con la banderita de Rusia, 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 Putin, 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 ¿sí? Todos presentaban la misma línea y aparecían encaminados, más allá de alguna discusión entre quién más antirruso, quién menos antirruso, pero todos antirrusos, más o menos esto generaba una convergencia entre las posiciones de los países. Cuando desaparezca esta ficticia convergencia, van a recomenzar los
enfrentamientos y van a recomenzar sobre la base de un proceso de rearme y sobre la base de una guerra en el continente. Y cuidado con el comienzo de choques entre países europeos, entre otros, entre Alemania y Polonia. Cuidado con esto. Atención, porque recuerden que Estados Unidos y la OTAN perpetraron el atentado contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 alemanes con un perjuicio terrible, y los polacos no solamente reaccionaron inicialmente con júbilo frente a esto, sino que después, cuando Alemania comenzó una investigación ficticia, pero investigación al fin, sobre los responsables, determinó la existencia de un supuesto ciudadano ucraniano refugiado en Polonia y solicitó su extradición. Alemania solicitó la extradición y Polonia lo rechazó con palabras muy duras, ¿sí? Como, qué bueno la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Por este señor ucraniano, nosotros aquí lo vamos a ayudar, ¿sí? Protegiéndolo con el estatuto de refugiado. Así que esto puede generar, una vez terminada la locura antirrusa, un conflicto fuerte. Además, recordemos que el bloque prorruso dentro de Europa ya no solo presenta un solo país con Hungría, sino tres. Hungría, lo podemos presentar en el mapa también. Hungría, por un lado, con Orbán. Él por aquí. Hungría aquí. Eslovaquia y ahora República Checa. Todos estos países, vamos un poquito más prolijo. Hungría, aquí. Eslovaquia, por aquí. Y ahora República Checa. Y quizás de aquí a poco también Francia, ¿sí? En Alemania con AfD menos probable, pero también posible. ¿Por qué no Países Bajos? ¿Por qué no Austria? Incluso aquí, Países Bajos, por aquí. Este bloque interno supuestamente prorruso también podría generar una situación muy, pero muy difícil hacia el interior de Europa. Podría generar enfrentamientos internos. Y por último, con el fin de la guerra en Ucrania eventual, a partir del día 1, la Unión Europea y los estados cómplices de la Unión Europea, como Alemania, como Francia, etcétera, de repente carecen de justificación para sus programas de rearme. El programa de rearme de la Unión Europea de 800.000 millones de euros, para toda la Unión Europea, más, por ejemplo, el programa de Alemania para sí misma de 500.000 millones de euros. De repente, ¿cuál es la justificación de esos programas? ¿Sí? El cuco ruso, el fantasma ruso, ahora generó un acuerdo con Ucrania y con Estados Unidos. ¿Qué fundamento van a presentar a sus sociedades para realizar, o más que realizar, perseverar en la línea de el empobrecimiento generalizado de la población para canalizar los fondos de los europeos y en este caso de los alemanes hacia la industria armamentística, ni siquiera europea, sino estadounidense? ¿Qué argumento van a presentar? Carecen del cuco ruso, ¿sí? Carecen del fantasma de Rusia como argumento para la justificación de este rearme. Así que Europa, una vez más, como una de las grandes derrotadas, una derrota total y absoluta. Finalmente, Estados Unidos. ¿Cómo caracterizar la derrota de Estados Unidos? Bueno, yo la conceptualizo como una derrota manejada, una derrota gestionada. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por el falso rol de mediador, ¿sí? Puede aparecer formalmente como mediador, pero Estados Unidos patrocinó y patrocina esta guerra, con lo cual, si Trump
para su audiencia puede generar la sensación o la imagen del fin de la guerra por Estados Unidos, pero esta guerra la motorizó Estados Unidos y por ende su derrota connota la derrota de Ucrania, el aliado de Estados Unidos, el proxy, la marioneta de Estados Unidos, connota necesariamente una derrota para Estados Unidos también. Manejada, sí, presentada como una derrota ajena en el sentido de, nosotros, los estadounidenses, bajo el gobierno de Trump, abandonamos esta guerra de Biden. Falso, pero bueno, así lo presenta, así que gestionada la derrota. Pero por otro lado, esta guerra como catalizador de los conflictos geopolíticos a escala global, en última instancia, desenmascaró la debilidad de los Estados Unidos. Hasta esta guerra, Estados Unidos aparecía como el amo y señor de todo y podía determinar un conflicto aquí, un conflicto allá, guerra en Europa, guerra en Ucrania, lo que quería. Bueno, aún con Trump, esta guerra, a los ojos del mundo, desenmascaró la debilidad de Estados Unidos en la geopolítica actual, ¿sí? No porque haya abandonado por completo su rol de potencia global, no, de ninguna manera, pero ya no parece sola y esta guerra estableció claramente eso, desenmascaró la existencia de un mundo multipolar y que los Estados Unidos no pueden comenzar una guerra en Europa como quieren, perdón, como quieren, cuando pueden, y que si la comienzan, muy probablemente vayan a colisionar con Rusia o con Irán o con China, ¿sí? Contra quien comenzaron con una política de aranceles y finalmente debieron retroceder en todos ellos. Así que derrota manejada, derrota gestionada para Estados Unidos y el posible retorno de una administración mucho más belicista, tanto de los demócratas del ala de Hillary Clinton, del ala de Obama, ¿sí? Del ala de los halcones neoconservadores o incluso una victoria electoral de Marco Rubio en el próximo mandato y la vuelta de los republicanos neoconservadores. Y ahí comenzaría todo de cero, ¿sí? Estas las derrotas totales y en el caso de Estados Unidos, gestionada. Ahora del otro lado, del lado de los ganadores. Bueno, antes de presentar mi hipótesis sobre la victoria relativa de Rusia, primero quiero presentar a China como uno de los ganadores, porque China, desde la guerra en Ucrania en adelante, protagonizó un ascenso notable en términos geopolíticos. China comenzó esta guerra como una potencia en ascenso. Comenzó esta guerra. China no participó de manera directa en la guerra. Cuando comenzó la guerra, China aparecía como una potencia en ascenso, representaba eso. Bueno, ahora mucho más. Los propios europeos realizaban una fila, una cola a la espera de encuentros con Xi Jinping, rogando por favor su intervención respecto a Rusia. Los estadounidenses también. El rol de China en la economía, a partir de esta guerra, aparece más claro que nunca. Despachan los chinos las partes no solamente para la construcción de drones rusos y ucranianos, fundamentales en esta guerra para ambas partes, sino que en el contexto de esta guerra, del rearme y de la llegada de Trump y la política de aranceles, los chinos determinaron que no despachaban más tierras raras, no despachaban más minerales para la industria bélica estadounidense y los estadounidenses de repente aparecían tiritando desesperados a la espera de los minerales necesarios para por sobre todas las cosas, fabricación de imanes indispensables para no solamente la industria militar, sino incluso la industria automovilística y muchas otras industrias, con lo cual, indirectamente, yo
categorizó a China como a uno de los ganadores de este conflicto, sin lugar a dudas. Y finalmente Rusia, y aquí mi hipótesis, este acuerdo determinaría para Rusia una victoria por el momento relativa, lo cual no connota de ningún modo que esa victoria relativa de aquí a poco no pueda generar una victoria total, ¿sí? Así como en contraposición a la derrota total de la OTAN, Unión Europea y Ucrania. Pero por el momento presenciamos una victoria relativa. ¿Por qué? Bueno, lo de victoria claramente porque Rusia estableció una línea roja frente a los avances de la OTAN, de ahí lo de victoria. Esta guerra reposicionó a Rusia entre las grandes potencias del mundo como uno de los decisores a escala global, sin dudas, ya no solo en Eurasia, sino también en África, en América Latina, bueno, en su relación con China, etcétera, etcétera. Y finalmente victoria, naturalmente, también por la consecución de la mayoría de las demandas rusas en esta guerra. Ahora, ¿por qué lo de relativa hasta el momento? Bueno, por un lado, por evidentemente el hecho de que no pudo establecer todas sus condiciones, como por ejemplo la anexión de Gerson y Zaporilla, pero mucho menos que eso, porque en realidad las condiciones de Rusia en esta guerra no respondían a la necesidad de la toma de estos territorios o la búsqueda de eh, la expansión, sino a generar un esquema de seguridad estable para, para sus ciudadanos, para el Estado ruso. Y si bien un acuerdo de este tipo generaría una situación seguramente más segura que antes del comienzo de la guerra con la expansión de la OTAN, porque esto establece, en el caso de Ucrania, por el momento, un freno a la OTAN, esto no determina de manera, este posible acuerdo, no determina de manera inexorable que la OTAN y por sobre todas las cosas los europeos fueran a comenzar de aquí a poco, a través de Ucrania, una vez más, un proceso de remilitarización y un proceso de confrontación militar una vez más con Rusia. ¿Sí? En este sentido, si Rusia, con un acuerdo total, incluso en este sentido, si Rusia pudiera conquistar todos los territorios dichos, incluido Gerson y Zaporilla, y todos los territorios hasta el Dnieper, Rusia parecería más segura, pero tampoco eso necesariamente determinaría el fin de las avanzadas de la OTAN y el fin del belicismo de Europa. Con lo cual, para poder generar una victoria total, Rusia debe generar condiciones para que los europeos y Estados Unidos, y lógicamente Ucrania como parte de este esquema, como la marioneta, como el proxy, pero así también como todos los otros países europeos cercanos a Rusia, como por ejemplo Finlandia, fronterizo con Rusia, como por ejemplo también Moldavia, ¿sí? Con frontera con la región de Transnistria, en la práctica parte de Rusia, como también en el Cáucaso, incluso como también en Polonia y Rumania, con bases misilísticas de la OTAN. Bueno, solo a partir de una resolución de ese conflicto de fondo, entonces sí podríamos establecer una victoria rusa total, porque ahí sí desaparecerían por completo los problemas para la seguridad rusa. Con esta resolución genera un mejoramiento de su situación, genera la derrota de la OTAN, sin dudas, pero genera una victoria relativa porque ese problema de fondo no desaparece por completo. Y considerando el belicismo de los europeos,
y considerando la locura de los nacionalistas ucranianos y considerando la posibilidad del regreso de los demócratas a la Casa Blanca con un gobierno otra vez mucho más antirruso que Trump, podrían recomenzar todo una vez más, con lo cual, evidentemente, no podríamos entonces caracterizar esta victoria actual de Rusia como una victoria total, ¿sí? Si recomienzan los problemas para Rusia de aquí a poco. Entonces, Putin debe realizar una decisión. O bien convalida esto con una negociación de los términos. Lo de los 600.000 efectivos seguro que no lo va a querer para el ejército de Ucrania. Esta es una de las razones por las cuales yo también caracterizo esto como una victoria relativa. Una victoria absoluta connotaría necesariamente para Rusia la desaparición total de las Fuerzas Armadas de Ucrania, total y absoluta. Putin va a querer menos efectivos. Si va a querer su desaparición total o no, eso solo lo podemos determinar a partir del inicio de las negociaciones, y esas negociaciones podrían generar el paso de la victoria relativa a la victoria total, pero todavía no comenzaron. Entonces, considerando la locura de los nacionalistas ucranianos, su disposición a la destrucción de su propio país en aras de la lucha contra los rusos, considerando la rusofobia de los europeos y de los británicos, el belicismo y la carrera armamentística iniciados por europeos y británicos, considerando la posibilidad una vez más del retorno de alguien más antirruso a la Casa Blanca que Trump, bueno, ahí aparece la posibilidad de reactivación de este conflicto. Y entonces Putin debe realizar una decisión. Putin debe realizar una decisión entre una victoria relativa con esto, la pacificación del conflicto por ahora, y a partir de ahí acometer una vía política, ¿sí? Para generar una victoria total, en el sentido de generar las condiciones para la desaparición de cualquier posibilidad de reactivación de este conflicto, para lo cual obviamente debería patrocinar a los sectores políticos prorrusos en Europa, de manera de generar la rotura de el rompimiento del eje antirruso en Europa. Debería naturalmente generar lo necesario para que ese futuro Estado ucraniano nacionalista o bien aparezca como un Estado fallido o bien realice un giro hacia la esfera rusa. Eso también podríamos presenciar, que realicen un giro los ucranianos hacia la esfera rusa y establezcan una vez más un gobierno como el de Yanukovych, prorruso, o incluso algo más aún, como un gobierno como el de Lukashenko en Bielorrusia. Pero todo eso acontecería en términos políticos, no ya militares. Debería Rusia entonces también políticamente, después de convalidar este acuerdo y una victoria relativa, debería generar acuerdos con Estados Unidos respecto a armas nucleares, a misiles en el continente europeo, etcétera, etcétera. Y ahí sí podría entonces después, por vía política, generar de esa victoria relativa una victoria total. Esa es una de las posibilidades para Putin. ¿Cuál la otra? Realizar una apuesta por una victoria total ahora, de una, a través de la vía militar. Rechazar esto, no, sin Jersón y sin Zaporizhia, no. Sin la desaparición total de las Fuerzas Armadas ucranianas, no. Sin todos los territorios, como nuevas demandas, sin todos los territorios de Ucrania hasta el Dnieper, hasta la margen derecha del Dnieper, no. Sin Odessa, tampoco. Y así sí podría, militarmente, tal vez, pero con muchos riesgos, porque obviamente la continuidad de la guerra, además de las pérdidas para Rusia, genera la posibilidad de una guerra directa con la OTAN y con Estados Unidos. Ahí podría entonces realizar una apuesta por una victoria total vía la mano militar. Conociendo a Putin, estas son las dos alternativas de Putin ahora. Conociendo a Putin, muy probablemente vaya a determinar la primera opción.
derrota, una vez más, victoria relativa y derrota total, victoria relativa de Rusia y derrota total de la OTAN, ¿sí? Y la búsqueda política de la victoria total de Rusia, desactivando la posibilidad de problemas de seguridad de un conflicto euroasiático o con Estados Unidos por vía política. Conociéndolo a Putin, casi seguro esa la opción. Muchos en Rusia seguramente rechazarán esto y querrán la vía militar hasta el final y que Rusia establezca a través de su poderío militar una victoria militar total y la capitulación absoluta, total, no solo de Ucrania, sino de la propia Unión Europea e incluso en parte de Estados Unidos, ¿sí? Con los riesgos lógicos de esta opción. Así que esas las dos opciones de Rusia ahora, de Putin ahora. En concreto, lo que podemos redondear, la derrota de la OTAN evidente, total y absoluta. Por el momento, la victoria de Rusia parcial, relativa, pero con la posibilidad de una negociación política y una victoria total, o, lo dicho, no convalidar esto y la búsqueda militar de una lucha a todo nada hasta la victoria total de Rusia. Demoledores y demoledoras, justo una hora vamos a redondear. En un ratito nada más comienza el programa de Fernando Moragón en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano. Mañana nosotros nuevamente con nuestra programación habitual y en ese contexto, mañana el programa de Juan Antonio Aguilar, sí, sobre inteligencia artificial y el domingo nosotros nuevamente con Fernando por aquí. Recuerden, el 15 de diciembre, para aquellos demoledores en Argentina, el encuentro organizado por Eduardo Bior en el bar El Pulqui, 15 de diciembre a las 18 horas, encuentro sobre geopolítica para todos los seguidores, no solo de su programa, sino de Demoliendo Mitos, naturalmente, también todo el mundo invitado. Y recuerden, por favor, ayudarnos con el crecimiento tanto de nuestro canal hermano de MP como de nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política en inglés, Demolishing Political Myths. Ayúdenos por ahí y reactivamos TikTok, así que ayúdenos también con los cortos, los shorts hechos por sobre todas las cosas para generar una audiencia joven también en todas estas cuestiones, así que ayúdennos con la suscripción a TikTok completamente gratuita también. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Beatriz Pulido, gracias por la moderación. Un beso y un abrazo y hasta la próxima. Chao.